Para el año 2050, la población mundial crecerá aproximadamente a los 9.800 millones de personas y para el fin del siglo XXI alcanzará los 11.200 millones, según el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. En este marco real, la migración puede constituirse para muchos países en uno de los factores indispensables del campo laboral donde la población adulta envejece. El problema. La apertura de fronteras a personas extranjeras, sin ningún requisito previo, ha incrementado la economía informal del Cantón Riobamba. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cómo incide la investigación externa en la economía informal en el Cantón Riobamba? ¿Cuál es el origen y el género de los individuos que se encuentran ubicados en la economía informal del cantón? ¿Y cuáles son los factores sociales de las actividades económicas en las que incurren las personas extranjeras en la economía informal? Objetivo general. Analizar la incidencia de la inmigración externa en la economía informal del Cantón Riobamba. Los objetivos específicos es realizar un diagnóstico de la inmigración externa en la economía informal del Cantón Riobamba y determinar los factores sociales de las actividades económicas en las que incurren las personas extranjeras en la economía informal. Fundamentación teórica. Migración. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la migración es el movimiento de la población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Sector informal. El sector de la economía informal, denominado también economía oculta o gris, genera los siguientes problemas. Genera un problema laboral constante, inacceso a los programas de salud y educación, entre otros servicios básicos, constituye un problema social, local, nacional y regional. Los problemas políticos, económicos y sociales en los países de residencia obligan a las personas a abandonar el lugar de su origen para buscar oportunidades en otras latitudes de forma eventual o permanente. A continuación se presenta la descripción de los procedimientos realizados en la investigación. Partimos de un problema, luego fijamos los objetivos, luego se realizó la aplicación de los instrumentos y la fundamentación teórica para luego hacer un análisis de la información con los resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Metodología. Métodos. Los métodos son teóricos y empíricos. Teóricos, el análisis y síntesis que se relaciona con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales. Empíricos, a la aplicación de técnicas e instrumentos. El tipo de investigación es observacional, pues evidencia cómo el problema del territorio y compara con el comportamiento en el ámbito nacional, regional y del mundo. Es evidencial, experiencial, observacional, puesto que la toma de datos se levantó en el lugar de los hechos. Es retrospectivo y longitudinal. El nivel de investigación es exploratoria y descriptiva, el enfoque es cualitativo, la unidad de análisis son los migrantes extranjeros y el análisis estadístico es descriptivo. Población. La población del Cantón Riobamba es de 76.113 habitantes según el PEA del INEC 2010. La muestra es de 367 entrevistas estructuradas a personas que comercializaban bienes y servicios en las intersecciones de las calles principales de las parroquias Lisra Saburo y Velasco, por lo que se pudo evidenciar la presencia de personas extranjeras. Las variables de estudio. La inmigración externa y la economía informal. Como resultado tenemos los factores sociales, la invisibilización de personas nacionales en el sector básicamente comercial, la apropiación de espacios físicos de forma ilegal, la generación de sus propios sistemas de control, la formación de redes de inmigrantes e incluso la presencia de delincuencia, entre otros. Los resultados de la investigación. En la figura 1 tenemos la presencia de extranjeros y nacionales en la economía informal en el Cantón Riobamba por género. Como podemos observar, dentro de los extranjeros el 27.79% son hombres y el 17.17% mujeres. En cuanto a los nacionales, el 28.34% son hombres y el 26.70% son mujeres. Factores sociales. En la figura 2 se muestra la incidencia de los factores sociales en la inmigración externa en la economía informal del Cantón Riobamba. Y tenemos la apropiación de espacios físicos en forma ilegal, el 32%,
la fuga de dinero hacia el exterior el 24%, la generación de sus propios sistemas de control el 23%, la formación de redes del inmigrante 19% y la invisibilización de personas nacionales en el sector el 2%. Resultados y discusión. En el mundo, 1 de cada 7 habitantes del planeta es un migrante. Este es un fenómeno diferente comparado con las décadas anteriores. Estadísticas de organismos internacionales coinciden que el 93% del empleo informal se encuentra en los países emergentes y en desarrollo. También se señala que el trabajo informal en los hombres representa el 63%, mientras que en las mujeres alcanza el 58.1%. Actualmente, América Latina tiene una población aproximada de 1.013 millones de habitantes, de los cuales el 47.7% trabaja en la informalidad y de ellos al menos el 14.31% son migrantes. En el Ecuador existen 17 millones de habitantes, de los cuales el 47% se encuentran ubicados en el PEA y de ellos el 67.3% se encuentran en el sector informal. De ellos, el 44.5% son mujeres, mientras que el 42% son varones. Del 67.3% que se encuentran en el sector informal, el 5% aproximadamente corresponden a migrantes. De la encuesta aplicada a una muestra de 367 individuos, el 44.96% son extranjeros. De los extranjeros identificados, el 27.79% son hombres y el 17.17% mujeres. Desde luego, esto tiene una explicación. Las personas que emigran frecuentemente son varones, dato relevante en consideración de que no es un fenómeno diferente al existente alrededor del mundo. La emigración externa se apropia de los espacios físicos de forma ilegal, la fuga de dinero al exterior, la generación de sus propios sistemas de control y la formación de redes de inmigrantes y la invisibilización de los trabajadores nacionales. La emigración trae consigo desempleo para los lugareños que se encuentran desempleados. El empleo de los inmigrantes libera la mano de obra que permanecía laboralmente inactiva o empleada en trabajos no deseados. Ecuador, especialmente Riobamba, no es alejado de la informalidad provocada por la inmigración externa, más aún cuando los problemas políticos de Venezuela y la presencia de la moneda nacional dólar en la mayoría de los países latinoamericanos ocasiona que las personas emigren hacia el Ecuador. La investigación da como resultado que el 44.96% de los individuos observados y entrevistados en la economía informal son individuos del exterior y que en su mayoría corresponden a varones. La presencia de inmigrantes extranjeros incide en la invisibilización de las personas nacionales en el sector básicamente comercial, apropiación de espacios físicos de forma ilegal, generación de sus propios sistemas de control, formación de redes de inmigrantes y presencia de delincuencia, entre otros. Se concluye que la inmigración externa incide en la economía informal del cantón Riobamba. Muchas gracias.